15 de noviembre de 1998. Una niña de 9 años termina su presentación de ballet bajo aplausos. 30 minutos después, había desaparecido para siempre. Su tutú rosa manchado de sangre fue lo único que quedó. La profesora Elena Martínez vio exactamente quién se llevó a Yolanda Sinclair esa noche, pero algo tan terrible ocurrió en esos momentos que la dejó completamente muda durante 9 años. Un silencio que permitió que un depredador caminara libre mientras una niña permanecía perdida en las sombras. ¿Qué secreto tan oscuro guardó Elena durante casi una década? ¿Por qué un extraño eligió específicamente a esta pequeña bailarina huérfana? Y la pregunta que aterrorizó a toda una ciudad: ¿seguiría viva Yolanda después de tanto tiempo? En 2007, cuando Elena finalmente encuentra el valor para hablar, comienza una búsqueda desesperada que revelará una verdad más retorcida de lo que nadie imaginó. Esta es la historia de un crimen que destrozó vidas, y de un milagro que nadie esperaba. Asegúrate de suscribirte al canal para no perder más casos como este y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Era una noche fría de noviembre de 1998 en Portland, Oregón. El pequeño teatro de la escuela de danza Estrella Dorada se encontraba lleno de padres orgullosos y familiares esperando la presentación anual de ballet. Entre bambalinas, una pequeña niña de 9 años llamada Yolanda ajustaba nerviosamente su tutú rosa claro. La pequeña estrella amarilla bordada en el lado izquierdo de su pecho brillaba bajo las luces del teatro. Yolanda había llegado al orfanato San Miguel 3 años atrás, después de que sus padres murieran en un accidente automovilístico. Era una niña tímida pero extraordinariamente talentosa para la danza. Sus cabellos rubios estaban perfectamente peinados en un moño alto, decorado con una diadema de perlas falsas que la directora del orfanato le había comprado especialmente para esta ocasión. La profesora Elena Martínez, una mujer de 42 años que había dedicado su vida a enseñar ballet a niños desfavorecidos, observaba con orgullo a sus estudiantes. Yolanda era especial, tenía un don natural que raramente había visto en sus 20 años de carrera. La niña había practicado incansablemente durante meses para esta presentación, era su momento de brillar. El recital comenzó a las 7 de la noche. Yolanda interpretó una variación de El lago de los cisnes con una gracia que dejó al público sin aliento. Sus movimientos eran fluidos y expresivos, cada paso ejecutado con una precisión que desmentía su corta edad. Al finalizar su actuación, los aplausos resonaron por todo el teatro. «Magnífico, Yolanda», le susurró la profesora Elena mientras la niña regresaba entre bambalinas con las mejillas sonrojadas de emoción. Era aproximadamente las 8:30 de la noche cuando todo cambió para siempre. Después del recital, mientras los otros niños se cambiaban de ropa y se despedían de sus familias, Yolanda permaneció en el teatro. Como era huérfana, no tenía familiares esperándola, y la directora del orfanato llegaría más tarde para recogerla. La profesora Elena decidió quedarse con ella hasta que llegara su transporte. El teatro comenzó a vaciarse gradualmente. Las luces se atenuaron y el bullicio de las conversaciones se desvaneció hasta convertirse en un eco lejano. Yolanda, aún vestida con su tutú rosa, jugaba en el escenario haciendo piruetas imaginarias. Era una imagen hermosa e inocente que quedaría grabada para siempre en la memoria de la profesora Elena. Lo que ninguna de las dos sabía era que aquella noche serían las últimas horas de normalidad en sus vidas. Un hombre había estado observando desde las sombras durante toda la presentación, esperando el momento perfecto para actuar. A las 9 de la noche, el teatro estaba prácticamente vacío. Solo quedaban la profesora Elena, Yolanda y el conserje, quien estaba limpiando la parte delantera del edificio. La pequeña bailarina había comenzado a sentir sueño después de la emoción del recital, pero aún llevaba puesto su hermoso tutú rosa claro. La profesora Elena notó que Yolanda bostezaba y decidió que era momento de ayudarla a cambiarse de ropa. «Ven, pequeña estrella, vamos a cambiarte para que estés más cómoda mientras esperamos», le dijo con cariño. Yolanda asintió y siguió a su profesora hacia los camerinos ubicados en la parte trasera del teatro. Los camerinos eran pequeños y estaban conectados por un pasillo estrecho que llevaba a los baños. Las paredes estaban decoradas con fotografías de presentaciones pasadas y espejos rodeados de bombillas que ahora estaban apagadas. El ambiente era silencioso,
casi inquietante después del bullicio de la noche. Mientras Elena buscaba la ropa de calle de Yolanda en su bolsa, la niña mencionó que necesitaba usar el baño. No tardó nada, profesora Elena, dijo la pequeña con su voz dulce. Elena asintió distraídamente, concentrada en organizar las pertenencias de sus estudiantes. Yolanda caminó por el pasillo hacia el baño de niñas, sus zapatillas de ballet haciendo un suave ruido contra el suelo de linóleo. Era una niña obediente y responsable, nunca había causado problemas. La profesora Elena no tenía razón para preocuparse. 5 minutos pasaron, luego 10. Elena comenzó a impacientarse. ¿Yolanda? ¿Estás bien, cariño?, gritó desde el camerino. No hubo respuesta. Un extraño presentimiento comenzó a apoderarse de ella. La profesora dejó lo que estaba haciendo y caminó hacia el baño. El pasillo parecía más largo de lo usual, y cada paso resonaba de manera siniestra. Había algo en el aire, una tensión que no podía explicar. Sus instintos maternales le decían que algo no estaba bien. Al acercarse al baño, Elena escuchó un sonido que la heló la sangre. Era un sollozo ahogado, seguido de un ruido sordo contra la pared. Su corazón comenzó a latir aceleradamente. «Yolanda», gritó más fuerte, pero su voz salió temblorosa. La puerta del baño estaba ligeramente entreabierta, lo cual era extraño porque generalmente se cerraba automáticamente. Elena se acercó lentamente, cada paso cargado de una creciente sensación de terror. Lo que estaba a punto de presenciar cambiaría su vida para siempre. Elena empujó suavemente la puerta del baño y lo que vio la paralizó de terror. Un hombre alto, de aproximadamente 40 años, con cabello oscuro y barba descuidada, tenía a la pequeña Yolanda acorralada contra la pared. La niña lloraba silenciosamente, su hermoso tutú rosa ahora arrugado y sucio. El shock inicial fue tan intenso que Elena no pudo moverse ni hablar durante varios segundos. Su mente se negaba a procesar la horrible escena que tenía ante sus ojos. Yolanda la miró con ojos llenos de terror y súplica, como rogándole que la salvara. Finalmente, Elena logró reaccionar. «Déjala en paz», gritó con toda la fuerza de sus pulmones, corriendo hacia el hombre. Pero él fue más rápido. Con un movimiento violento, la golpeó en la cabeza con una llave inglesa que había encontrado en el cuarto de mantenimiento. Elena cayó al suelo, aturdida pero consciente. El hombre actuó rápidamente, sabiendo que tenía poco tiempo antes de que alguien más llegara. Arrancó varias toallas de papel y las usó para amordazar a la profesora, luego ató sus manos con un cable que había traído consigo. «Si haces ruido, la mato», amenazó con una voz ronca y peligrosa. Elena, con dolor pulsando en su cabeza, no tuvo más opción que obedecer. Desde su posición en el suelo, fue testigo de la pesadilla más horrible que cualquier ser humano pudiera imaginar. Durante 8 interminables minutos, Elena presenció cómo este monstruo abusaba de la pequeña Yolanda. Cada segundo se sentía como una eternidad. La niña, que había estado llena de vida y alegría apenas momentos antes, ahora estaba paralizada de terror. Sus sollozos ahogados resonaban en el pequeño baño como ecos de una tortura indescriptible. Elena trató desesperadamente de liberarse, pero las ataduras estaban demasiado apretadas. Su impotencia era tan devastadora como el horror que estaba presenciando. Grabó en su memoria cada detalle del atacante, su altura, su complexión robusta, una cicatriz en forma de media luna en su mejilla izquierda, un tatuaje borroso en su antebrazo derecho. Finalmente, Yolanda se desmayó por el trauma y el terror. El hombre no había terminado con su maldad. Se volvió hacia Elena, quien cerró los ojos con fuerza, preparándose para lo peor. Los siguientes minutos fueron una tortura que la marcaría para el resto de su vida. Cuando el atacante terminó, golpeó brutalmente a Elena hasta que también perdió la consciencia. Lo último que recordó fue el sonido de los pasos del hombre alejándose, llevándose consigo a la pequeña Yolanda. Elena despertó 2 horas después en un charco de su propia sangre. El dolor en su cabeza era insoportable, pero el dolor en su alma era aún peor. Se las arregló para liberarse de las ataduras que se habían aflojado con el tiempo y gateó hacia donde había visto por última vez a Yolanda. Lo único que encontró fue el tutú rosa claro de la niña, tirado en el bote de basura como si fuera un trapo sin valor.
La pequeña estrella amarela del pecho estaba manchada con sangre. Elena abrazó la prenda contra su pecho y lloró con una desesperación que parecía venir desde lo más profundo de su ser. El conserje la encontró 20 minutos después, cuando regresó para terminar su turno. Elena estaba en estado de shock, acurrucada en una esquina del baño, abrazando el tutú de Yolanda y murmurando incoherencias. Inmediatamente llamó a la policía y a los paramédicos. Cuando llegaron las autoridades, Elena no pudo articular palabra. El trauma había sido tan severo que su mente se había cerrado para protegerse del horror. Los detectives trataron de interrogarla, pero ella solo podía mirar fijamente al vacío, ocasionalmente señalando el tutú rosa que se negaba a soltar. La investigación inicial fue superficial y desorganizada. Sin el testimonio de Elena, los detectives tenían muy pocas pistas. Revisaron las cámaras de seguridad, pero el sistema era antiguo y las grabaciones de la parte trasera del edificio eran de muy mala calidad. Todo lo que pudieron distinguir era la silueta de un hombre alto saliendo por la puerta trasera. El director del orfanato San Miguel, el padre Roberto, estaba devastado. Yolanda era una de sus niñas favoritas, y ahora había desaparecido bajo su cuidado. La prensa local cubrió la historia durante algunas semanas, pero sin nuevas pistas, el interés público se desvaneció gradualmente. Elena fue hospitalizada durante un mes. Los médicos diagnosticaron un trauma psicológico severo combinado con daño físico por la golpiza. Cuando finalmente regresó a casa, era una sombra de la mujer que había sido. Renunció a su trabajo como profesora de danza y se recluyó en su apartamento. Los meses pasaron y el caso de Yolanda se fue enfriando. Los detectives asignados fueron reasignados a otros casos, y el archivo terminó archivado en el sótano de la estación de policía, cubierto de polvo y aparentemente olvidado. Para Elena, sin embargo, cada día era una lucha contra los recuerdos. Veía el rostro de Yolanda en cada niña rubia que pasaba por la calle. Escuchaba sus gritos ahogados en el silencio de la noche. El peso de no haber podido salvar a su pequeña estudiante la estaba consumiendo lentamente. Los años pasaron como una sucesión de días grises para Elena Martínez. Después del trauma, se mudó a un pequeño apartamento en los suburbios de Portland, lejos del teatro donde había ocurrido la pesadilla. Trabajaba desde casa como traductora, un empleo que le permitía evitar el contacto social que tanto le aterrorizaba. El trastorno de estrés postraumático había cambiado completamente su personalidad. La mujer vibrante y llena de vida que había sido se había convertido en una persona taciturna y retraída. Sufría de pesadillas constantes, ataques de pánico y una depresión profunda que los medicamentos apenas lograban controlar. Durante estos años, Elena había desarrollado una rutina obsesiva. Cada mañana revisaba los periódicos locales y nacionales en busca de cualquier noticia sobre niñas desaparecidas que pudieran estar relacionadas con Yolanda. Mantenía un archivo detallado de casos similares, con fotografías, recortes de periódicos y notas escritas a mano. Su terapeuta, la doctora Sarah Williams, la había animado durante años a que hablara con la policía sobre lo que había presenciado esa noche. Pero Elena se negaba rotundamente. «No me van a creer», repetía una y otra vez. «Dirán que estoy loca, que mis recuerdos están distorsionados por el trauma». La verdad era más compleja. Elena sentía una culpa abrumadora por no haber podido proteger a Yolanda. En su mente torturada, había reescrito la historia miles de veces, imaginando diferentes escenarios donde ella había sido más valiente, más rápida, más fuerte. Esta culpa la había silenciado durante casi una década. En el 7º aniversario de la desaparición de Yolanda, Elena tuvo una crisis nerviosa severa. Fue hospitalizada durante 3 semanas y sometida a terapia intensiva. Fue durante esta estancia que algo comenzó a cambiar en su interior. La doctora Williams le mostró artículos sobre la importancia del testimonio de testigos en casos de crímenes sin resolver. Elena, le dijo durante una sesión particularmente intensa, tú tienes información que podría salvar a Yolanda si es que aún está viva. Tu silencio no la está protegiendo, la está condenando. Estas palabras resonaron profundamente en Elena. Por primera vez en años, comenzó a considerar la posibilidad de que su testimonio pudiera marcar la diferencia. Pero aún no estaba lista.
Necesitaba más tiempo, más fortaleza. El 8º año trajo consigo una nueva revelación. Elena había comenzado a tener sueños extrañamente vívidos sobre Yolanda. En estos sueños, la niña le hablaba, le decía que aún estaba viva pero que necesitaba ayuda. Los sueños eran tan reales que Elena se despertaba con la certeza de que Yolanda estaba tratando de comunicarse con ella. Fue entonces cuando Elena tomó la decisión que cambiaría todo. En el 9º aniversario de la desaparición de Yolanda, finalmente encontró el valor para hablar. Era el 15 de noviembre de 2007, exactamente 9 años después de la desaparición de Yolanda. Elena Martínez, ahora de 51 años, se encontraba sentada en la oficina del detective Marcus Thompson, del Departamento de Policía de Portland. Sus manos temblaban mientras sostenía una taza de café que se había enfriado hacía mucho tiempo. El detective Thompson era un hombre veterano de unos 55 años, con cabello canoso y ojos comprensivos. Había visto suficientes casos como para reconocer el trauma genuino cuando lo tenía frente a él. Elena había llamado esa mañana, después de años de terapia y preparación mental. Señora Martínez, comenzó el detective con voz suave, entiendo que esto debe ser muy difícil para usted. Tómese el tiempo que necesite. Elena respiró profundamente. Las palabras que había ensayado durante meses finalmente comenzaron a salir. Detective Thompson, yo estaba ahí la noche que Yolanda desapareció. Vi quién se la llevó. Durante las siguientes 3 horas, Elena relató cada detalle horrible de aquella noche. Describió al atacante con una precisión que sorprendió al detective, un hombre de aproximadamente 40 años en 1998, lo que significaba que ahora tendría casi 50. Caucásico, cabello oscuro, barba descuidada, aproximadamente 1,85 metros de altura, complexión robusta, una cicatriz en forma de media luna en la mejilla izquierda y un tatuaje borroso en el antebrazo derecho. El detective Thompson tomaba notas meticulosamente, haciendo preguntas específicas para clarificar detalles. ¿Notó algo más distintivo en él? ¿Su forma de caminar, su voz, algún acento? Elena cerró los ojos, reviviendo nuevamente esos momentos terribles. Tenía una voz ronca, como si fuera fumador. Caminaba con una ligera cojera en la pierna izquierda. Y había algo en su forma de moverse, parecía familiar con el lugar, como si hubiera estado ahí antes. Esta última observación intrigó particularmente al detective. ¿Cree que podría haber estado en el teatro anteriormente? ¿Tal vez durante ensayos o presentaciones previas? Es posible, respondió Elena. Ahora que lo pienso, durante los ensayos previos al recital, recuerdo haber visto a un hombre que podría haber sido él. Pensé que era el padre de alguno de los estudiantes, pero nunca lo vi interactuar con ningún niño específico. El detective Thompson sintió que finalmente tenían una pista sólida. Después de 9 años, el caso de Yolanda Sinclair tendría una segunda oportunidad. Inmediatamente comenzó a trabajar con un artista forense para crear un retrato hablado del sospechoso, basado en los recuerdos detallados de Elena. El proceso fue agotador para Elena, pero también liberador. Por primera vez en 9 años, sentía que estaba haciendo algo útil, algo que podría traer justicia para Yolanda. Cada línea del rostro que ayudaba a dibujar era un paso más cerca de la verdad. Cuando terminaron el retrato, Elena se quedó mirándolo durante varios minutos. Ese es él, murmuró. Ese es el monstruo que se llevó a mi pequeña bailarina. El retrato hablado del sospechoso fue distribuido inmediatamente a todas las estaciones de policía del estado de Oregón y los estados vecinos. El detective Thompson también coordinó con el FBI para incluir el caso en su base de datos nacional de crímenes sin resolver. La primera pista llegó apenas 2 días después. Una mujer llamada Beverly Patterson contactó a la policía desde Salem, Oregón, a 1 hora de Portland. Había reconocido el retrato como alguien que había trabajado en la escuela de danza de su hija varios años atrás. Se llamaba Frank Morrison, le dijo Beverly al detective Thompson por teléfono. Trabajó como conserje en la escuela de danza Aurora durante aproximadamente 6 meses en 1997. Lo despidieron porque algunas madres se quejaron de que se comportaba de manera extraña alrededor de las niñas. Esta información fue crucial.
El detective Thompson inmediatamente comenzó a investigar a Frank Morrison. Los registros mostraron que había nacido en 1958, lo que lo situaba en la edad correcta durante el crimen. Tenía antecedentes penales por conducta inapropiada con menores, pero nunca había sido condenado por delitos mayores. Lo más perturbador era que Morrison tenía un hijo llamado Kevin, quien había asistido a clases de danza en la misma escuela donde trabajaba Yolanda. Según los registros escolares, Kevin había sido víctima de bullying por parte de otros estudiantes, incluida Yolanda, quien aparentemente se había burlado de él por su falta de coordinación durante las clases. El detective Thompson localizó la última dirección conocida de Frank Morrison, una casa rodante en un parque de casas móviles en las afueras de Portland. Sin embargo, cuando llegó al lugar con una orden de cateo, descubrió que Morrison se había mudado 2 años atrás sin dejar dirección de reenvío. La investigación se intensificó. Thompson trabajó con agentes federales para rastrear los movimientos de Morrison durante los últimos años. Descubrieron que había tenido varios trabajos temporales en diferentes ciudades, siempre manteniéndose en movimiento, como si estuviera huyendo de algo. Mientras tanto, Elena había comenzado a experimentar una extraña mezcla de esperanza y terror. La posibilidad de que Yolanda pudiera seguir viva la llenaba de una energía que no había sentido en años, pero también la aterrorizaba pensar en lo que la niña podría haber sufrido durante todo este tiempo. ¿Cree que aún esté viva, detective?, le preguntó Elena durante una de sus reuniones semanales. Thompson eligió sus palabras cuidadosamente. Señora Martínez, después de tanto tiempo, las probabilidades estadísticamente no son alentadoras. Pero he visto casos donde los niños han sobrevivido en cautiverio durante periodos largos. No vamos a rendirnos. La esperanza era lo único que mantenía a Elena funcionando. Había vuelto a tener un propósito en la vida: encontrar a Yolanda y llevar a su captor ante la justicia. La búsqueda de Frank Morrison se había convertido en una prioridad para múltiples agencias de aplicación de la ley. Su fotografía estaba en carteles de Se Busca en todo el noroeste del país. Era solo cuestión de tiempo antes de que alguien lo reconociera. La primera pista significativa llegó desde una fuente inesperada. Un camionero llamado Dale Rodríguez contactó a la policía después de ver el retrato de Frank Morrison en las noticias. Dale recordaba haber visto a un hombre que se parecía mucho al sospechoso en una parada de camiones en Spokane, Washington, aproximadamente 6 meses atrás. Lo recuerdo porque me llamó la atención lo nervioso que se veía, le dijo Dale al detective Thompson. Y tenía esa cicatriz en la cara que menciona en el retrato. Estaba comprando provisiones, muchas provisiones, como si se estuviera preparando para estar aislado por mucho tiempo. Esta pista llevó a los investigadores a Spokane, donde comenzaron a revisar cámaras de seguridad de las tiendas locales. Después de días de revisión meticulosa, encontraron imágenes granuladas pero reconocibles de Frank Morrison comprando comida enlatada, agua embotellada y, perturbadoramente, ropa de niña. El análisis de las compras reveló un patrón inquietante. Morrison había comprado artículos que sugerían que estaba cuidando a alguien más, específicamente a una niña adolescente. Había comprado productos de higiene femenina, ropa interior de niña en talla grande y medicamentos de venta libre. La investigación se centró en un radio de 50 kilómetros alrededor de Spokane. Los detectives, junto con agentes del FBI y voluntarios locales, comenzaron a buscar propiedades aisladas donde Morrison podría estar escondiendo a Yolanda. Fue durante esta búsqueda que recibieron una llamada de un ganadero local llamado Henry Watson. Henry reportó haber visto humo saliendo de una propiedad abandonada en las montañas, una zona donde no debería haber nadie viviendo. La propiedad ha estado vacía durante años, explicó Henry. Pero en las últimas semanas he visto humo de chimenea y a veces luces por la noche. Pensé que eran vagabundos, pero después de ver las noticias, me preocupé. El 3 de marzo de 2008, un equipo de SWAT rodeó discretamente la propiedad identificada por Henry Watson. Era una cabaña de madera deteriorada, rodeada de contenedores de carga que parecían haber sido convertidos en refugios adicionales. Usando equipo de vigilancia de largo alcance, los agentes pudieron confirmar la presencia de al menos 2 personas en la propiedad, un hombre adulto que coincidía con la descripción de Frank Morrison,
y una figura más pequeña que podría ser una adolescente. El corazón del detective Thompson latía aceleradamente mientras coordinaba el operativo de rescate. Después de casi 10 años, finalmente habían encontrado a Frank Morrison. Pero la pregunta que los torturaba a todos era: ¿estaría Yolanda aún viva y en qué condiciones la encontrarían? Elena había insistido en estar presente durante el operativo, a pesar de las protestas de los oficiales. Esperaba en un vehículo policial a una distancia segura, con sus manos apretadas en oración, rogando que su pequeña bailarina estuviera a punto de ser liberada. La operación estaba programada para el amanecer del día siguiente. Después de una década de pesadillas, la verdad finalmente saldría a la luz. A las 5:47 de la madrugada del 4 de marzo de 2008, el equipo de SWAT inició la operación de rescate. El detective Thompson y Elena esperaban ansiosamente desde una colina cercana, observando a través de binoculares mientras los agentes se acercaban silenciosamente a la propiedad. Frank Morrison fue capturado sin resistencia mientras salía de la cabaña principal para revisar las trampas que había colocado alrededor del perímetro. Su aspecto había cambiado considerablemente en los 10 años desde el secuestro. Estaba más delgado, su cabello había encanecido, pero la cicatriz en forma de media luna en su mejilla izquierda era inconfundible. Mientras Morrison era arrestado, otros agentes se dirigieron hacia los contenedores de carga. En el segundo contenedor, hicieron un descubrimiento que los marcaría para siempre. Yolanda Sinclair, ahora de 19 años, estaba viva pero en condiciones deplorables. La joven había sido mantenida en cautiverio durante una década completa. El contenedor había sido convertido en una prisión improvisada, con una cama pequeña, un inodoro rudimentario y cadenas que mostraban años de uso. Yolanda estaba desnutrida, pálida y claramente traumatizada, pero milagrosamente, estaba viva. Cuando los paramédicos la sacaron del contenedor, Elena sintió que su corazón se destrozaba y se reparaba al mismo tiempo. La pequeña bailarina de 9 años que recordaba ahora era una joven de 19, pero Elena pudo reconocer inmediatamente sus ojos azules distintivos y la forma de su rostro. «Yolanda», susurró Elena cuando finalmente le permitieron acercarse. La joven la miró con confusión inicial, pero luego sus ojos se llenaron de reconocimiento. «Profesora Elena», murmuró Yolanda con una voz ronca por años de desuso. «¿Es realmente usted?» Elena no pudo contener las lágrimas. «Sí, mi pequeña estrella. Soy yo. Has estado perdida durante tanto tiempo, pero ahora estás a salvo». Yolanda fue inmediatamente trasladada al Hospital General de Spokane, donde un equipo de médicos y psicólogos especializados en trauma comenzó su evaluación. Su condición física, aunque grave, era estable. Sin embargo, el daño psicológico era profundo y requeriría años de terapia intensiva. Durante el interrogatorio, Frank Morrison inicialmente se negó a hablar. Pero finalmente, confrontado con evidencia abrumadora y la presión de los investigadores, confesó completamente sus crímenes. Había secuestrado a Yolanda como venganza por el bullying que ella había hecho a su hijo Kevin en la escuela de danza. Kevin lloraba todas las noches por las burlas, admitió Morrison con una frialdad que heló la sangre de los detectives. Especialmente por esa niña rubia que se burlaba de él frente a todos. Decidí que ella también debería sufrir. Morrison reveló que había mantenido a Yolanda prisionera durante 10 años, trasladándola de lugar en lugar para evitar ser capturado. Los últimos 3 años los había pasado en la propiedad de Spokane, donde creía que finalmente estaba seguro. La confesión de Morrison confirmó los peores temores sobre lo que Yolanda había sufrido durante su cautiverio. Había sido víctima de abuso físico, sexual y psicológico constante. Morrison había destruido deliberadamente su espíritu, tratando de convertirla en una persona completamente diferente a la niña vibrante que había sido. 6 meses después del rescate, Elena Martínez se encontraba en el jardín de su nueva casa, una propiedad más grande que había comprado específicamente para acomodar a su nueva hija adoptiva. Yolanda estaba sentada en una silla de jardín, todavía frágil pero mostrando signos de recuperación gradual. El proceso de adopción había sido complejo pero finalmente exitoso.
Elena había luchado incansablemente para convertirse en la tutora legal de Yolanda, argumentando que su vínculo previo como profesora y su conocimiento íntimo del caso la convertían en la mejor opción para la recuperación de la joven. Yolanda había comenzado terapia intensiva inmediatamente después de su rescate. Los primeros meses fueron extremadamente difíciles, con episodios de pánico, pesadillas constantes y una desconfianza profunda hacia todos los adultos excepto Elena. Pero gradualmente, con amor, paciencia y tratamiento profesional, comenzó a sanar. Frank Morrison había sido condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por secuestro, abuso sexual de menores y una larga lista de otros cargos. Su hijo Kevin, ahora adulto, había testificado contra su padre, revelando años de abuso que él mismo había sufrido y que habían contribuido a la mentalidad retorcida de Morrison. Profesora Elena, dijo Yolanda una tarde mientras observaban la puesta de sol, ¿cree que alguna vez podré bailar otra vez? Elena tomó su mano con cariño. Mi querida estrella, el baile está en tu alma. Morrison te robó muchas cosas, pero nunca pudo robarte eso. Cuando estés lista, y solo cuando tú lo decidas, volveremos a bailar juntas. 3 años después del rescate, Yolanda había logrado avances extraordinarios en su recuperación. Había completado su educación secundaria a través de tutores privados y había comenzado a explorar la posibilidad de estudiar terapia de danza, inspirada por su propio proceso de sanación. En una ceremonia privada en el mismo teatro donde todo había comenzado, ahora renovado y convertido en un centro comunitario, Yolanda bailó por primera vez en 15 años. Era una danza de supervivencia, de resistencia, de triunfo sobre la maldad. Elena lloraba de orgullo mientras observaba a su hija adoptiva moverse con una gracia que el tiempo y el trauma no habían podido destruir. El tutú rosa claro con la estrella amarilla, cuidadosamente preservado como evidencia durante años, ahora estaba enmarcado en la habitación de Yolanda como un recordatorio no del horror que había vivido, sino de la niña fuerte que había sido y la mujer increíble en la que se había convertido. Frank Morrison murió en prisión 2 años después de su condena, víctima de otros prisioneros que no toleraban a los abusadores de niños. Su muerte no trajo satisfacción a Elena o Yolanda. Para entonces, habían encontrado paz a través del perdón y la sanación, no a través de la venganza. Yolanda eventualmente se convirtió en defensora de otros supervivientes de secuestro y abuso, usando su historia para inspirar esperanza en aquellos que luchaban con traumas similares. Su fundación, Pequeñas Estrellas, proporcionaba terapia de danza gratuita a niños víctimas de violencia. En el 20º aniversario del secuestro original, Elena y Yolanda organizaron una presentación especial de ballet en memoria de todos los niños que nunca fueron encontrados. Yolanda, ahora de 29 años, bailó una pieza que ella misma había coreografiado, titulada El Renacimiento de la Esperanza. Mientras bailaba bajo las luces del mismo escenario donde una vez había sido una niña inocente, Yolanda encarnaba algo más poderoso que la supervivencia, encarnaba la transformación del dolor en propósito, del trauma en triunfo, de la oscuridad en luz. Elena, ahora de 62 años, observaba desde las alas del escenario, sabiendo que finalmente había encontrado la redención por aquellos terribles 8 minutos en 1998 cuando no pudo proteger a su pequeña bailarina. Había pasado el resto de su vida compensando ese momento, y al hacerlo, había ayudado a criar a una mujer extraordinaria. El caso de Yolanda Sinclair se convirtió en un símbolo de esperanza para familias de niños desaparecidos en todo el país. Demostró que incluso después de años de silencio y desesperación, la verdad podía prevalecer y la sanación era posible. La última escena de esta historia extraordinaria no tuvo lugar en un tribunal o en una sala de terapia, sino en el jardín trasero de Elena, donde madre e hija adoptiva plantaban rosas juntas. Cada rosa representaba un año de cautiverio transformado en un año de libertad, cada espina un recordatorio de que la belleza a menudo crece a partir del dolor. Gracias por nunca rendirte conmigo, mamá, susurró Yolanda, utilizando por primera vez la palabra que había llegado a definir su nueva relación. Elena sonrió, sus manos cubiertas de tierra pero su corazón lleno de luz. Las estrellas nunca dejan de brillar, mi amor. A veces simplemente necesitan tiempo para encontrar su camino de vuelta a casa.
Y en ese momento, bajo el cielo dorado del atardecer de Oregón, una pequeña bailarina que había estado perdida durante una década finalmente había encontrado su camino de vuelta a donde pertenecía, en los brazos del amor incondicional, lista para bailar una vez más. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. ¡Hasta la próxima!